Buenas, buenas, soy Ayelen Correa. Les doy la bienvenida a la tercera temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para hablar de lo que nos incomoda, para compartir esas conversaciones magníficas con colegas y para dar luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, que empezamos. Buenas, bienvenidos a otro episodio acá en el Detrás de las Partituras. Hoy celebramos por todas partes porque iniciamos e inauguramos la sección de entrevistas con una casi amiga a la distancia entre océanos y quiero darte la bienvenida. Trina, bienvenida al podcast. Gracias, Ayelen, por invitarme. Muy honrada de estar aquí y de ser parte de tu Detrás de las Partituras que vengo siguiendo desde el año pasado, 2023. Me encanta. Y quizás acá en el Detrás de las Partituras es la primera vez que te escuchan, la primera vez que saben de vos y quisiera que nos cuentes, ¿quién es Trina Herrera? Bueno, Trina Herrera, en principio me presento como editora musical y bueno, también eso viene acompañado con otras inquietudes que me impulsan siempre a crear desde este rol de la edición y la edición musical. Investigadora, he trabajado por muchos años en desarrollo de proyectos artísticos vinculados sobre todo con la literatura, la música y las artes visuales. Me encanta y quiero contarles un poquito de por qué está Trina acá en el Detrás de las Partituras y cómo fue que este mismo espacio nos conectó desde un océano de por medio, pero de partes diferentes. Yo estoy acá en España, pero ella está por allá del otro lado en Norteamérica. Y esto nos conectó justamente la unión del podcast. Acá tuvimos el placer de entrevistar a Mariaceli Navarro Salerno con la propuesta de PIC Colegio y contando, ellas dos, o sea, Trina y Mari, son venezolanas. Entonces nos encontramos también en esta conexión de colegas emigrantes con un proyecto llevándolo adelante. Mari con el proyecto de PIC Colegio, Trina con el proyecto de Edita y yo acá en el Detrás de las Partituras. Quisiera esto, que nos conectes y que nos hables de por qué esta trilogía con Edita y por qué nos ocupa Mariaceli, vos y yo por acá. Bien, bueno, justamente nuestra situación ahora como migrantes en movimiento permanentemente de una migración a otra y también eso nos permite establecer conexiones maravillosas. Tuve la ocasión de reconectar, además el trabajo, el oficio que tengo como editora musical es que soy músico formada, no profesionalmente, pero sí desde pequeña estuve muy involucrada y abocada a mi formación musical. Y de esa etapa, estoy hablando de yo tenía entre mis 8 y mis 11 años, pues uno queda con ciertos amigos que más nunca volví a conectar. Gracias al trabajo que voy haciendo con Edita, pues reconecté con una persona que es flautista, estoy hablando de Yosdali Medina, y Yosdali me dice, Trina, tienes que conocer el trabajo que hace Mariaceli. Mariaceli y yo en Venezuela estuvimos quizás orbitando, pero nunca nos conocimos personalmente. Eso me llevó a conocer su proyecto de el Piccolo latinoamericano, que es justamente una de mis áreas de interés, material didáctico que puede servir de utilidad, bien sea como referencia o como insumo para el estudio de algún instrumento, de algún género musical. Conecto con Mariaceli, súper dispuesta, bellísima persona. Inmediatamente pudimos hacer el episodio de Didáctica para Músicos en mi canal de YouTube de Edita, donde hablamos específicamente, bueno, de su trabajo en PIC Colegio, pero nos enfocamos mucho en su trabajo de investigación para crear esta guía del repertorio del piccolo latinoamericano, como para que nosotros como, instrumentistas o investigadores podamos tener referencias más amplias del repertorio compuesto por
compositores latinoamericanos, que siempre en nuestro paso por los conservatorios o por las universidades hay un canon, y eso es algo que hemos venido conversando muchísimo, y una de las tantas cosas que nos une a Yelén y a mí es esa necesidad que hay de dar otras referencias, Sí. porque si nos quedamos con lo que ya existe en los pensum, es como decir, bueno, ¿y dónde está la posibilidad de crear, de innovar, de llegar a esos puntos, de crear nuevos arreglos, diseñar repertorios para solistas y considerarlos dentro de los repertorios de las instituciones culturales? Hablamos de las orquestas sinfónicas o los grupos de cámara. Ese trabajo de María Celia me pareció tan fascinante, y ella, como igual que tú y yo, curiosa, y además que no se queda con el problema, sino que aporta soluciones. Y allí fue, bueno, donde supe que habían ustedes conectado para un episodio de Detrás de las Partituras. Desde entonces te estoy siguiendo y soy fanática del podcast. Y bueno, pues ahí fue donde se dio esta maravillosa coincidencia. Coincidencia y unión. Yo creo que el desafío de emigrar, creo que nos pone con los pies sobre la tierra, pero aparte desde otro ángulo, decir, me voy a un lugar que no me conocen, que no saben quién soy, que soy uno más de los tantos que está ahí y que encima siempre voy a ser externo. ¿Cómo es que puedo mantener mi origen, mi voz y mi mensaje artístico? Porque esto creo que nos une y que me encanta cómo es que Edita va acompañando a cada uno de sus proyectos artísticos con su voz portante. Y es acá donde me encanta poder volver a remarcar la importancia de los vínculos, porque acá nos une también los valores, la emigración, la experiencia del emigrar y las ganas, la voluntad de ir para adelante. Y por eso estoy como feliz de que en el detrás de las partituras se siembre esto, ¿no? La conciencia de que pueden haber vínculos sanos, amables y conciliables en la música, con tanto miedo escénico que hay por ahí, por doquier, y con tanta mala pedagogía del terror, del dolor, del sacrificio, de la insistencia, que muchas veces nos hace daño. Entonces celebramos a todas las mujeres y las personas en general que llevan adelante propuestas diferentes. Y nosotras llevamos una propuesta magnífica. Quisiera que nos cuentes por qué te gustó tanto esta propuesta de innovación con respecto a la investigación. Yo me acuerdo haberte contado que estaba investigando, armando un repertorio de mujeres. Bueno, acá en el detrás de las partituras se ve también, ¿no? Compartir información nueva. Y me encantó tu propuesta, ¿no? Quisiera que vos, desde tu misma voz portante, nos cuentes por qué Edita, Trina, a través de Edita, pone el ojo acá, en estas propuestas nuevas. Bien, presentando Edita. Edita es la vía, el canal a través del cual yo puedo implementar todas mis iniciativas en colaboración. Eso, como que dices tú, la importancia de los vínculos para mí es esencial. Y bueno, ha sido la gran oportunidad de emprender nuevos proyectos artísticos. ¿Y por qué hablo de proyectos artísticos? Porque estamos siempre alrededor de la música, la literatura y las artes visuales. Todo esto de alguna manera se vincula. He logrado hasta colaborar con una ilustradora mexicana, Paula Arias, que nos hizo, por ejemplo, estos referentes de artistas mujeres, que queremos como dar otra mirada de, bueno, no solamente el nombre, sino crear un sello visual. Y allí es donde, bueno, Edita me ha permitido crear y poner en marcha proyectos. Yo vengo trabajando desde mis inicios, que eso fue como que la gestación de Edita, es porque inicié con un proyecto editorial de publicación de partituras. Yo estaba culminando un diplomado en edición, y pues ese diplomado específicamente está enfocado en libros, en literatura, en textos. Desarrollé un proyecto basado en una oportunidad de editar un libro sobre la historia de la Orquesta Típica Nacional, Patrimonio Artístico de Venezuela. Y bueno, la investigadora, la escritora de este libro, pues hicimos una sinergia interesante con el diseñador gráfico para proponerlo como el trabajo final de ese diplomado. Y en ese proceso de hacer esa investigación dije, ¿cómo será
el proceso de editar partituras. Me encanta. Entonces se dio la posibilidad de editar, porque había sido un proyecto externo de uno de las personas que más me ha influido en mi vida, mi tío Juan José Herrera, compositor, pianista. Tenía más de 20 años con un método de piano para acompañar o para aprender a interpretar valses venezolanos. Y yo decía, alguien te lo va a editar, alguien te lo va a editar. De repente, cuando me di cuenta que habían pasado 20 años y nadie le editaba el método, yo dije, lo puedo hacer yo. Claro. Ya yo tenía, gracias a Juan José Herrera, él había hecho una de sus obras, es una fantasía para piano y orquesta, que se la arregló un excelente músico, lamentablemente falleció hace un par de años, Sergio Elguín, chileno, radicado en Venezuela desde los años 70, 80. Le hizo una orquestación maravillosa a esa fantasía para piano, que originalmente había sido un tema, una obra compuesta para una serie televisiva llamada Mi amigo Juan de Dios. Y Juan José dijo, eso lo quiero volver a una fantasía para piano y orquesta. En esa oportunidad Juan José me dijo, ¿tú no te atreves a hacerme la transcripción de los manuscritos? Y yo le dije, claro, como yo soy a veces atrevida. Y eso fue, creo que un punto de entrada interesante para mí, la primera oportunidad que me dio la vida. Entonces, no me dediqué luego a eso, edité ese material, eso yo lo toqué como violista dentro de una orquesta sinfónica juvenil a la cual pertenecí, la Orquesta Sinfónica de Chacao. Se hizo un estreno mundial en el año 2004 de esa obra y me quedó la experiencia. Con los años, esa obra se volvió a tocar, pero con una orquesta profesional, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la dirección del maestro Rodolfo Sanglimbeni, y nos dimos cuenta que esa edición que yo había hecho en su momento tenía todos los errores del mundo. Como entonces, todo eso te digo. Pero Trina, y quiero que lo contemos acá también en el detrás de las partituras, el primer paso no es el más increíble de la vida quizás, pero es nuestro primer paso y hay que enaltecerlo a toda honra porque es el que después lleva al segundo, al tercero y así al subsiguiente. Hoy en día digo, qué atrevida yo haber hecho eso, pero como sin pensarlo, pero me quedó y creo que eso fue el punto de entrada de la curiosidad y ahorita hacerlo ya de manera profesional. Entonces, en mi proceso de formación en el diplomado de edición, pensaba una realidad que yo había vivido como músico. Insisto, soy músico no profesional, pero en mi paso por el conservatorio, mi instrumento principal era la viola y como todos los músicos tenemos que estudiar por lo menos 4 años de piano complementario, que le llaman. Y la mayoría de las ediciones para piano que yo conseguía eran muy antipáticas para leer, porque son libracos muy gruesos, entonces no se pueden sostener en el piano para leer. Entonces al final uno termina como que necesito sacar una copia y tener simplemente las 4 páginas que voy a leer. Lo importante de la formación editorial es cuando uno entiende que este trabajo, si bien hoy en día se puede desarrollar de manera independiente, como los autores independientes que, bueno, que publican directamente por Amazon, también hace falta el acompañamiento de un profesional. Sí, ¿Por qué? Porque el proceso editorial es también la manera como tú conscientemente generas un producto, llámese libro, llámese partituras, para ser leído. Y ese proceso de lectura tiene que ser amable en todos sus sentidos, en todos sus niveles. Hablamos del material, del papel, de la manera como está dispuesto lo que llamamos en edición la mancha. Si están, por ejemplo, si son las letras muy pegaditas y no hay mucho de interlineado, eso interfiere en el proceso de lectura, en el disfrute, tú que hablas siempre del disfrute y del placer. Bueno, a veces uno se frustra con las lecturas y dice, ¿por qué no me puedo terminar de leer este libro? ¿Por qué me molesta tanto esta edición de esta obra que la puedo leer, la misma obra en otra edición de otra editorial y me resulta más cómoda? Entonces, todas esas inquietudes yo las internalicé y fuera del diplomado, ya vamos a decir titulada en el diplomado, converso con mi tutor y él me dice, Trina, eso es maravilloso porque además tú y yo podemos tener la experiencia compartida de que en Latinoamérica es muy fácil adquirir obras fotocopiadas y no adquirir obras porque la industria editorial de las partituras, de la música escrita, es prácticamente inexistente o muy pobre.
Mientras que en países como los que estamos ahorita, en Europa, en los Estados Unidos, es muy controlado. O sea, si tú vas a estudiar y vas a adquirir y vas a tocar música, tiene que ser comprada original, Sí. porque si no tienes todas las penalidades del mundo. Entonces allí fue donde todo eso se conjugó y dije, puedo hacer una solución, podemos buscar la manera de brindarle al público que necesita obras, bueno, de autores emergentes, de autores independientes, pocos conocidos, una edición lo más, digamos, Amable. óptima, Sí. amable y con estándares de calidad para su uso. Sí, y acá me parece que es también un punto de inflexión en que vos conozcas como música y que hayas visto en la experiencia familiar qué significa que tengas una propuesta y que nadie la vea, que es lo que le pasó a tu tío, ¿no? Y esta cuestión de decir, ¿y por qué no sale a la luz? Imagínate todos los intérpretes, los músicos, los pedagogos que están en esta misma situación y que nunca salen a la luz. Bueno, y la otra cuestión, el rol de no encasillarnos solamente como intérpretes. Hay un montón de propuestas. Esta propuesta de editora, de revisora, de puente entre el intérprete, el revisor y la experiencia editorial, me parece fantástica. Y acá es un poco lo que hiciste en la propuesta de creadoras, que ahora nos vamos a introducir porque estoy muy contenta y compartimos esta alegría en conjunto porque esto es lo que justamente como pianista y divulgadora y además esta pasión de encontrar cosas, encontrar propuestas de mujeres, pero que sean así o más limitadas porque están solamente en los manuscritos. Entonces, este trabajo de digitar, de revisar, de corroborar que en todas las propuestas que hayan no solo Trina y oyentes acá en el detrás de las partituras, la cantidad de revisiones, de búsquedas que hice para las obras que están en Creadoras, que es una propuesta, un concierto de Agatha Becker-Rondal, un nocturno de María Simanovska y un tango de Maruja Pacheco, que van a venir más, es el primer volumen, pero toda la propuesta me llevó años y la realidad de llevarlo a la digitación idónea y a la interpretación, que es lo pueden escuchar, lo vamos a escuchar acá algunos fragmentos, pero creo que la frutillita del postre fue, Trina, cuando me dijiste, ¿y si hacemos las partituras? Porque acá creo que fuiste el puente y sos el puente en esta propuesta. Una belleza porque surgió justamente yo haciéndote la entrevista para mi canal de YouTube, cuando hablamos creadoras detrás de las partituras para hablar de las mujeres compositoras, una de mis líneas de interés también. Y siempre la pregunta me lleva, ¿y cómo podemos reconocer a estas compositoras, saber del trabajo que han hecho, del repertorio rico y maravilloso que han hecho? Y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cómo le ponemos en las manos a los músicos esa oportunidad? Y ahí fue donde entre las dos, de manera espontánea, dijo, vamos a publicar las partituras, porque es realmente es la guinda. Sí. Lo acabas de decir de la manera correcta. Es la guinda de decir, bueno, no basta con crear una política de reconocimiento de las mujeres compositoras, de las intérpretes, sino es cómo eso puede llegar de manera sólida y consistente a ser parte de los repertorios. Trina, me Y algo que parece, quiero, perdón, creo que me parece estupendo que contemos cómo fue el proceso, porque nos están escuchando de que yo, intérprete, revisora, voz, editorial, propuesta. ¿Cómo fueron esos pasos? bueno, el paso esencial es crear la propuesta. La propuesta ya estaba hecha por parte de Ayelen, tenía todo su trabajo bastante, bueno, primero años abocada a esta investigación de manera bastante consistente, ¿no? Y cuando entro yo a buscar esa posibilidad, pues empezamos a comprender cómo crear un equipo de trabajo, porque evidentemente esto pasa por muchas fases. Y el proceso editorial, sea para libros, sea para partituras, implica
el editor, que es un coordinador de todos los actores o los profesionales que van a conformar este equipo de trabajo, y se involucra, integra, es como ese eslabón que une a todos los pequeños eslabones de la cadena. Y tu trabajo es esencial porque mi experiencia previa no me había dado la oportunidad, que ahora la tengo, esa mirada, de también pensar en la digitación, pensar en la importancia de sugerir referencias para la ejecución de la obra. ¿Qué ocurrió con las obras que yo tengo disponibles en mi marketplace de Edita, que son básicamente obras para piano? Y tuve una experiencia que me permite también conectar con tu experticia. Está en esto de pensar en el intérprete, en la anatomía. Una de las obras de Juan José, dada unas conexiones que tuvimos en Alemania con orquestas de plectro, había la posibilidad de crear arreglos para guitarra y para orquestas de plectro. Estoy hablando de orquestas que tienen mandolinas, mandolas, contrabajo, guitarra, y en Venezuela le incorporan el cuatro, bandola y otros instrumentos típicos de cada país. ¿Qué ocurre? Cuando se encargó este arreglo, se le dio a un guitarrista, el guitarrista dijo, esto no se puede tocar. Y entonces dijimos, bueno, evidentemente no basta con ser arreglista y compositor, hay que comprender el instrumento. Sí. Eso al final tuvo que ser prácticamente reescrito y yo no lo edité. Eso quedó, digamos, como un proyecto en stand-by hasta que pudiéramos dar con el arreglista que pudiera dar una obra que pudiera ser Que, tocada realista y exacto, que que no funcione. generara frustración en un intérprete, porque dices que no tengo, o sea, tendré que tener dos manos para poder hacer Claro. esta extensión. Imposible. Entonces Total. allí debo decir que el trabajo de Ayelen vino bastante resuelto Sí. en aspectos técnicos, digitación y también la presencia maravillosa de lo que es el transcriptor de partituras, el Mm. editor de partituras, que es el que también nos permite crear una presentación de las obras de manera óptima para procurar un buen pasado de páginas, el tamaño de la plica, la tipografía que se requiere para hacer todas las acotaciones. Eso es esencial. Ese trabajo de filigrana que pasa por la mirada de Yelen como editora. Quiero contar aquí, hay dos roles. Yo soy la editora del proyecto como tal, pero la editora de la partitura es Ayelen. Sí. Es quien hace ese acompañamiento directamente con El copista. el, Acá el tenemos copista. el rol del copista, por eso digo que ya lo vamos a tener a Juan acá en el detrás de las partituras también, se los anticipo acá a todos los músicos, porque el copista indefectiblemente también debería, o en general se repite que es pianista. ¿Por qué? Porque necesita tener un desarrollo de la conciencia de, bueno, en este caso, eh, armónica, o sea, ¿por qué es necesario saber que la plica va para un lado, para el otro, para la lectura? Tener una conciencia de los tipos de revisiones y por qué la digitación se pone el número arriba y no abajo, o en qué momento, o en qué lugar, o por qué, no sé. Hay un montón de temas que tienen que ver con el elemento gráfico. Lo voy a describir así porque la experiencia de la lectura musical tiene que ver mucho con el elemento gráfico. Si yo no entiendo la partitura, no hago una buena expresión e interpretación de esa obra. Digo esto también porque el intérprete suele perder tiempo en digitar la obra. Y muchas veces pasa, que ahora vamos a escuchar un fragmento del concierto para piano de Agatha Becker-Rondal, que la dificultad técnica es tal que el tiempo que vas a perder digitando o revisando que esa digitación que pusiste esté bien o que esté mal, o si te lo subís en velocidad no llegas con tu anatomía que acabaste de poner. Bueno, son un cúmulo de cosas que hace que el intérprete o gane tiempo o lo pierda en el momento de estudiar. Y me parece que necesitamos ejemplificar, Trina. Así que vamos a hacer la magia de la edición acá con Lucio y lo vamos a invitar a que comparta con ustedes un fragmento del concierto para piano de Agatha Becker-Ronda.
Bueno, qué maravilla lo que acabamos de escuchar. Estamos muy contentas celebrando y compartiendo con ustedes este proyecto de creadoras con Edita a través de Edita y esta realidad que comentábamos anteriormente de la dificultad técnica y una revisión con una mirada consciente del cuerpo. Esto es lo que van a encontrar en las obras, en las partituras, en las revisiones que hicimos a través de Edita acá con Trina, porque mi realidad como pianista también me ha llevado a muchas lesiones musculares a causa de llevar al límite la amplitud anatómica de mi mano, la fuerza de mi brazo, y esto es un poco lo que también compartimos en esta revisión, no solamente una propuesta de digitación, sino que en las secciones que tienen al final del librillo que van a encontrar brevemente, le vamos a dejar acá en la descripción, es esta sugerencia. Todas las referencias que van a encontrar a lo largo de la partitura tienen sugerencias para revisar la interpretación cuidando el cuerpo del intérprete. Y esto, Trina, me parece importantísimo que lo pongamos arriba de la mesa porque creo que no todas las revisiones, todas las partituras contemplan esto al momento de interpretar. Sí, aquí, bueno, insistimos en dar los créditos al trabajo de Juan Cuellas como copista. Mm. Hizo un trabajo extraordinario, de verdad, parte del equipo y del proceso, el resultado que estamos logrando ha sido por esta suma de voluntades de las personas que nos han acompañado. Y en esta posibilidad de crear una nueva colección con este título, Creadoras, con obras para piano. Estamos publicando el primer volumen con las 3 obras que acabas de mencionar. Ha sido un trabajo interesante porque también nos llevó a consultar. Nosotras somos consumidoras de partituras. Ayelen, por supuesto, en un nivel mucho más profundo que el mío. Sin embargo, yo soy compradora de partituras. Ahora, afortunadamente, con mi compañero de vida, mi novio Charles Whalen, él es compositor, es guitarrista, pianista, y bueno, tenemos una biblioteca de partituras que pudimos revisar una a una. Diversas casas editoriales Mm. alemanas, norteamericanas, canadienses, Uf, un europeas en montón. general, Sí. increíble, inglesas. Entonces ahí vimos, bueno, de todo, y a veces uno cree, bueno, no, esta es inglesa, está buenísima, y no necesariamente, porque también dependen de los criterios, de la época en la que fue Sí. publicada, la calidad del papel. Ahí vimos tantas cosas que dijimos, queremos esto y no queremos esto. Como consumidoras de partituras, como lectoras de música, dijimos, esto no puede permitirse en una edición con los estándares que pensamos para un pianista, para un investigador, un docente, una persona que le está Sí. presentando una nueva oportunidad de repertorios a un estudiante. Vamos a pensar, un adolescente, hay que darle también las cosas de una forma responsable. Y es allí donde el rol de Ayelen, como en la creación de la digitación, en la justificación también, es Sí. importantísimo. Y un tema importante que nos llamó la atención en esta búsqueda de referencias de partituras, llegamos a conseguir, o sea, de verdad el trabajo fue intenso, Sí. y cosas como, por ejemplo, no sabemos del compositor de la obra, y en este caso de la compositora. Nuestra responsabilidad es presentar la mirada de la biografía de la compositora para que se sepa, bueno, por qué la tenemos incluida en este volumen, por qué fue seleccionada, la nota editorial. Importantísimo explicar cuál es el abordaje que hace Ayelen como editora en la escogencia de la obra, qué representa la obra dentro del conjunto de composiciones y creaciones de la compositora, y esta en particular, qué tiene, qué se diferencia, o bien sea que no existe obras para piano de esta calidad, o porque esta ofrece un valor diferente, Sí, y una mirada distinta. ahí te acompaño en la explicación porque la verdad es que siempre escuchamos esta cuestión de o no hay obras de mujeres porque no existen, que me pasó el año pasado en una discusión ferviente con un director italiano. No, si yo no las conozco es porque no existen o no crearon algo importante de recordar. Dios mío, no. Entonces, esta obra, justamente este concierto para piano de Agatha Baker Rondal, nos trae
la relevancia de ella como compositora y sus más de 400 obras. Esta solamente nos evoca la posibilidad de que una mujer haya compuesto con un nivel técnico completamente desafiante, porque no es un nivel técnico ni inicial ni medio, sino que es avanzado realmente con una técnica que nos invita a tener mucha conciencia muscular porque tiene mucha velocidad, mucha contextura muscular al momento de tocar muchas obras rápidas, con mucha armonía, y cómo es que ella lo impregnó también en la comodidad de interpretación, porque tengo que mencionar que ella era pianista y componía usando ese recurso. Por lo tanto, es muy cómodas algunas partes, incluso en la memorización, porque tiene un desarrollo armónico increíble que vale la pena interpretar, analizar incluso como obra en sí misma. Y por este motivo es que la elegí también, ¿no? Para decir, no hay dudas en que las mujeres han compuesto y siguen componiendo con un alto desafío técnico. Y quiero que le demos pie ahora al Nocturno de María Szymanowska, que en este caso tiene un nivel un poco más intermedio, que sí es mucho más amable, no está tan exigente, sin embargo, una dulzura, una amabilidad, una delicadeza al momento de acercarnos a esa melodía que va de mano derecha a mano izquierda, que nos acompañan con una dulzura única de María Szymanowska. Lo escuchamos, por favor. Bueno, nos encantó, la verdad es que acá estamos alucinando con la escucha. Trina, ¿qué sentís en este momento con esta propuesta? ¿Por qué es importante que se tenga presente las revisiones y este papel de los intérpretes que puedan acercarse también a Edita con sus propuestas, ¿no? Bueno, primero agradecerte a ti la confianza y la posibilidad de sumar voluntades para crear esta propuesta, que creo que va a ser la primera de muchas, que también nos permita motivar a docentes como tú e intérpretes que quieran desarrollar sus propuestas, pensando en todos estos criterios, estos valores que estamos incorporando para ofrecer un producto editorial que tenga este alto estándar de calidad y que se pueda, bueno, tener, recomendar y también entrar un tema importante cuando mencionaba la realidad que tenemos en América Latina. Yo quiero hablar por Venezuela, no conozco otros países, pero sé que ocurre con mucha frecuencia en otros países, es que esto de tenemos que normalizar la posibilidad de que el músico vaya a comprar sus partituras, el músico pueda tener presupuesto, también eso es otra Sí. realidad de las realidades económicas de los músicos, pero muchas veces, como no existe, bien sea la tienda de música donde puedas ir a la biblioteca y comprar, o puedas ir a la biblioteca para tomar ejemplares en circulación, en préstamo, pues eso nos obliga a comprar, a fotocopiar, a pedir prestado. Y una de nuestras ofertas también aquí es darlo, incluirlo dentro del sistema de distribución y los canales de venta adecuado, fácil, rápido, sencillo y no solamente en un país, sino a nivel global. Sí. Esto es un tema muy, muy importante. ¿Dónde puedo adquirirlo? Eso es esencial. Y en la invitación que hacemos a los músicos, compositores, intérpretes o hasta personas que quieran simplemente ser un instrumento
para ofrecer a agrupaciones como directores de grupos de cámara, por ejemplo, que tengan iniciativas culturales, artísticas, pues invitarlos a que consideren la posibilidad de hacerlo de la manera idónea, Sí. incorporando especialistas en diversas áreas. Hablamos de diseñador gráfico, diseñadora gráfica, en este caso tenemos a Florencia Rodríguez, que nos acompaña con este trabajo de edición de las portadillas y toda la maquetación de los librillos. El trabajo de un copista, un editor musical, como fue en este caso de Juan Cuellas. El trabajo también editorial esencial, la mirada completa del proyecto, pensando en el intérprete Ayelen Correa. Entonces, es un trabajo que pasa por muchas fases y no lo tenemos que hacer todos nosotros. Lo importante es gestionarlo a través de una editorial o una persona que sirva de coordinadora o coordinador de todas estas figuras que hacen posible un proyecto como el que estamos gestionando ahora, llamado Creadoras. Me encanta porque aparte es un proyecto de calidad que te acerca a vivir la experiencia de las obras y no perderte justamente estas sugerencias que hace el revisor, la digitadora, detrás, al final de la partitura, que en general es lo que se estila ahora. Y bueno, el intérprete se pierde todo esto. Sin embargo, nosotros sumamos a esto un tango. Un tango que en general decimos tango y o es Piazzolla o es Gardel. A esos puntos extremos en función de o es academicista o es más bien arrabalero del barrio de La Boca, de ahí del lugar donde da origen el tango. Pero en este caso, llamamos y convocamos también a Yasmina Reyes, que es pianista, experta en tango, para que juntas armemos una propuesta inédita, porque El Adiós de Maruja Pacheco está en versión orquesta con voz, y la verdad es que traerlo justamente a una versión de piano solo. Además, necesitamos de alguien que esté en el rubro, alguien que se especialice en los yeites del tango, en la realidad bien musical tanguera. Así que quiero, antes que nada de comentarlo, que lo escuchemos. Cómo me encanta ese final tanguero increíble que le dio también la propuesta de Yamina Reyes como arregladora en esta realidad del adiós de Maruja Pacheco. Acá hago hincapié en el asesoramiento que nos acercaste, Trina, como con Edita, porque es una obra inédita. ¿Cómo es que podemos abordar esta realidad y por qué es tan importante el asesoramiento desde la editorial y qué particularidades tiene llevar adelante una propuesta de revisión con una obra inédita? Hay un grado de responsabilidad importantísimo en esto que estamos haciendo y es justamente hacerlo de la mano de quienes saben. Yasmina, pues, le da esa mirada de, bueno, cómo es el género en sí mismo, que aquí también quiero acotar dentro lo que forma, lo que aporta esta obra dentro del volumen, el primer volumen de Creadoras, obras para piano, con Maruja Pacheco, un tango, es que también es universal. El tango ya es un género, bueno, patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, como un bien inmaterial por Uruguay y por Argentina. Es uno de los géneros más que genera mayor interés en la comunidad internacional. Cuando uno Sí. piensa en tango, pues bueno, las orquestas, las agrupaciones de cámara, los intérpretes, ensambles, de verdad que lo ponen como un género dentro de sus repertorios. Entonces ahí hay una oportunidad tremenda. Y desde la mano de quienes saben, quienes han, digamos, lo tienen en las venas, es la mejor manera que nosotros podemos hacer para editar un material de manera responsable,
con el contexto cultural al cual pertenece el tango, que bien, ahorita es universal, pero tiene un contexto sociocultural, histórico muy específico, y a eso hay que hacer honor. Entonces, junto con las obras de María Simanovská y de Agatha Becker Rondal, ahí estamos dando un aporte de globalidad también. Un aspecto que tú mencionas dentro de la nota editorial de esta obra es también cómo hacer estas marcas y cómo dar ese tono del tango, o sea, de no perder, porque muchas veces hay lecturas en capas donde se leen las notas, pero ¿dónde está este aspecto interpretativo de un género tan complejo como el tango? Donde sabemos que naturalmente el tango tiene una instrumentación, como el caso del bandoneón o el caso de si de repente es con el piano o con orquesta, que esa instrumentación permite transmitir ese tono local, ese tono tan propio del tango. Allí está, gracias a Yasmina, gracias a Yelén, está presentada en esta edición este título de El Adiós de Maruja Pacheco, se puede compartir. Y un elemento valiosísimo que tenemos que mencionar de este proyecto editorial es que lo acompañamos con una grabación del disco que está disponible en todas las plataformas digitales, creadoras, volumen 1, con Ayelen Correa como pianista. Le da una referencia al intérprete, a quien quiera acercarse, o sea, va a ser como esa posibilidad de decir, mira, ¿cómo puede sonar esto? ¿Cuál es la propuesta musical interpretativa que hacemos? Allí está esa complementariedad que le damos con la música escrita y el archivo de audio. Me encanta, Trina. Espero que a ustedes detrás de las partituras les haya gustado tanto este episodio y que les abramos encendido esa llama, esa chispa de querer conocer lo que es el mundo de la revisión, de la edición, de la digitación y una mirada diferente del rol de intérprete, un poco más al detalle, pensando en el otro, pensando en esa experiencia del intérprete que va a ser al momento de leer, al momento de vivir esa experiencia con la partitura. Y los invito, por supuesto, a seguirla a Trina en edita.art en Instagram y en Edita en su página web. Trina, fue un placer. Muchas gracias por haber estado acá y por semejante propuesta que me hayas hecho. Estamos contentas, felices. Creo que se nos notó a lo largo de toda la entrevista y obviamente era inaugural este espacio con vos. Indefectiblemente de todo, tenías que ser vos. Gracias a ti por la confianza, por hacer sinergia para hacer este proyecto posible de música con partituras. Bueno, y a todos gracias por seguirnos y por apostar por propuestas innovadoras también que nos permitan dar una nueva mirada a la música, a la literatura y a la conciencia de que como músicos también podemos transformar realidades. Gracias, Trina. Un placer enorme y nos despedimos. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!